Vamos a hablar ahora de los tipos de fuerza que experimenta un cuerpo, ¿sí? En primer lugar tenemos el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, ¿sí? Es decir, todo cuerpo que esté cercano a la Tierra va a experimentar una aceleración, que es la llamada aceleración de la gravedad, que es una aceleración constante que se la representa con la letra G y tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Podemos decir entonces que el peso es una fuerza. Nosotros habíamos visto que fuerza era igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza que yo tengo va a ser la fuerza peso. Y la aceleración asociada no va a ser variable, como veníamos viendo, sino que va a tener un valor constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta va a ser la expresión del peso. El peso tiene una característica que va a ser siempre vertical y hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un cuerpo, ¿sí? El peso del cuerpo va a venir dado de esta manera. Como es una fuerza, también su unidad de medida va a ser el newton, ¿sí? Hagamos el análisis dimensional. Yo tengo que peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? La masa en el sistema internacional habíamos dicho que se medía en kilogramos. La gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Por lo tanto, el peso se va a medir en newton, igual que todas las fuerzas. Bien, acá es importante resaltar la diferencia que hay entre los conceptos de peso y masa. No es lo mismo hablar de peso y hablar de masa. Nosotros ya habíamos dicho que masa me medía la inercialidad de un cuerpo, ¿sí? Indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Mientras que el peso va a estar dado por un cuerpo que es acelerado por acción de la gravedad, ¿sí? Entonces el peso es una fuerza y la masa es, por otro lado, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Otra de las fuerzas que vamos a estudiar es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que va a ejercer la superficie sobre la que está apoyado el cuerpo sobre el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una mesa, ¿sí? Y acá tenemos un objeto apoyado sobre esa mesa, ya habíamos dicho que todos los cuerpos van a tener una fuerza llamada fuerza peso. Bien, ahora, la mesa sobre el objeto me va a ejercer una fuerza que va a ser la fuerza normal. Bien, entonces, esta fuerza normal va a ser perpendicular, ¿sí?, a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo perpendicular formando un ángulo de 90 grados, ¿sí?, hacia afuera, ¿sí?, saliendo del cuerpo. Supongamos que tenemos un plano inclinado. Un plano inclinado, y sobre ese plano representamos un objeto, ¿sí? Vamos al centro de masa del objeto, que es este de acá. Graficamos el peso dijimos que era vertical hacia abajo, ¿sí? La normal va a ser perpendicular a la superficie de apoyo, ¿sí? Supongamos que hacemos un eje X acá, perpendicular hacia afuera. Esta va a ser la fuerza normal. Bien. Supongamos otro ejemplo, para que quede más claro. Como los carritos de la montaña rusa, ¿sí? Hagamos un rulo acá y imaginemos que baja un carrito y yo le voy sacando diferentes fotografías en diferentes posiciones. Grafiquemos uno acá, uno por acá, uno por acá, uno por acá, otro por acá y otro por acá. Vamos a graficar acá las dos fuerzas que vamos viendo hasta el momento, la fuerza peso y la fuerza normal. Bien, dijimos que la fuerza peso era vertical hacia abajo. Entonces, centro, acá tenemos el peso, el peso, el peso, el peso, el peso y el peso. ¿Sí?
en todos los casos vertical hacia abajo. Veamos ahora cómo va a ser la fuerza normal en estos casos. Esta es mi superficie, ¿sí?, de contacto, entonces perpendicular a la superficie y hacia afuera. Esta sería la normal. Esta es mi superficie perpendicular hacia afuera, la normal. Mi superficie perpendicular hacia afuera. Esta es mi superficie, ¿sí? Hacemos la normal perpendicular hacia afuera. Esta sería mi superficie. Esta sería la normal hacia afuera. Y esta es mi superficie. La normal va a estar también, más o menos, por acá. Bien, esta normal va a depender de todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto, ¿sí? Ya lo vamos a entender mejor cuando veamos la parte práctica. Otra de las fuerzas que vamos a ver es la fuerza de tensión. Bien, la tensión es la fuerza que ejerce un hilo o un alambre que está unido a un cuerpo sobre él. Supongamos este caso, ¿sí? Este hilo va a ejercer una fuerza sobre este objeto y esa fuerza se llama tensión. Bien, va a tener la misma dirección de la cuerda. Supongamos que yo tenga un cuerpo acá colgado, ¿sí? Bien, esta cuerda va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo llamada tensión. Por lo tanto, la dirección va a ser la dirección de la cuerda, ¿sí? Esta sería mi fuerza tensión. Supongamos otro ejemplo. Si yo tengo acá el objeto, ¿sí?, y lo tiro o arrastro por una cuerda. Esta es la cuerda. Entonces, sobre esa cuerda va a ejercer una fuerza sobre el objeto llamada tensión que va a tener la misma dirección, ¿sí? Si yo tengo dos objetos unidos por una soga, supongamos, y yo tiro esa soga en esta dirección, bien, la soga acá va a ejercer sobre este cuerpo que le vamos a llamar 1 y este le vamos a llamar 2, una fuerza tensión, ¿sí? Yo voy a arrastrar el objeto, por lo tanto, hacia afuera, trazamos sobre la cuerda la fuerza tensión. Pero acá, esta cuerda también se va a tensar, ¿sí? Va a haber una tensión acá, que no va a ser la misma que esta, obviamente. Entonces, la fuerza con la que esta soga va a tirar acá el cuerpo 2, la podemos llamar como T2. A esta la vamos a llamar T1. Bien, y como ya vimos en la ley de la tercera ley de Newton, para acción-reacción, acá va a haber también una fuerza T2 que tiene la misma magnitud que esta fuerza, pero en sentido contrario. Esa sería la fuerza tensión. Por último, vamos a ver una cuarta fuerza, que es la fuerza de rozamiento o de fricción, ¿sí? Que se da por lo general cuando el objeto no está moviéndose sobre una superficie lisa o cuando yo quiero mover un objeto. Entonces, esta fuerza de rozamiento va a ser una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Si yo tengo un objeto y este objeto se mueve hacia allá, ¿sí?, en sentido contrario va a actuar la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento puede ser estática o puede ser dinámica, también llamada cinética, ¿sí? Estática va a ser cuando el cuerpo esté a punto de moverse, ¿sí? En el caso de la dinámica va a ser cuando el cuerpo esté en movimiento. Para calcularla se va a trabajar con la formulita fuerza de rozamiento igual a un coeficiente de rozamiento por la normal, ¿sí? Este es el coeficiente de rozamiento o de fricción. Bien, este coeficiente puede ser estático o puede ser dinámico según el caso, ¿sí? Siempre el coeficiente estático va a ser mayor que el coeficiente dinámico,
pero sus valores son menores a 1. Menores a 1. Si por ejemplo tenemos un cuerpo que se está deslizando por un plano inclinado, nosotros ya habíamos visto la fuerza peso, imaginemos que el centro de masa, el peso cae vertical hacia abajo, ¿sí? La normal, que dijimos que era perpendicular a la superficie, o sea que la normal estaría acá, ¿sí? Y ahora decimos que el cuerpo está deslizándose por el plano hacia abajo, o sea, su dirección de movimiento es hacia abajo. Bien, la fuerza de roce es una fuerza que se va a oponer a ese movimiento, por lo tanto, la fuerza de roce va a venir en sentido contrario al movimiento. Bien, como este cuerpo se está moviendo, ¿sí? Vamos a hablar de una fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Fuerza de rozamiento dinámica que la vamos a calcular con su coeficiente de rozamiento dinámico por el valor de la normal. Bien, ahora en la problemita vamos a ver cómo se aplican estas 4 fuerzas que vimos.